Carrillo, gracias por estar de nuevo con nosotros hace un año de la vez anterior que compartimos y están pues todos los alumnos deseando escucharte, tus reflexiones y tu aprendizaje. Para quien no conozca a Emilio, que me extraña mucho que sigas este canal y que no lo conozcas porque yo hablo mucho de él, Emilio Carrillo es escritor, es docente, divulgador, no sé si teósofo o amante de la teosofía. Yo le llamo maestro porque para mí ha sido uno de mis grandes maestros, aunque yo sé que a ti no te gusta mucho que te diga esto, pero para mí y para muchos como yo lo has sido y lo eres. Así que Emilio, y muchas más cosas, ¿no? Gracias por estar con nosotros en este espacio. Muchas gracias, Irene. El placer es mío y encantado de compartir. Además, en este inicio de curso, que siempre se arranca con nuevas ilusiones y con nuevas fuerzas renovadas. Pues qué suerte la nuestra, que inicies con ganas, renovado después del verano Pues con sí, nosotros. es la primera actividad del curso año. Qué bien, qué ilusión. Pues yo quisiera seguir un poquito reflexionando, aunque hace un año, como he dicho, del último encuentro, de la última entrevista, eh, fue un poco fractal, ¿no? Mi padre le llama la entrevista fractal porque hablamos un poquito de todo y cada conversación incluía el todo y mencionamos mucho contenido y muchos conceptos nuevos. Y me gustaría ir centrándonos un poquito. Yo he cambiado mucho, este canal ha cambiado mucho, los seguidores también, y como siempre, pues vamos elevando nuestra conciencia, así que creo que estamos preparados para poder profundizar un poquito más de tu mano en lo que me gustaría compartir hoy, que tú compartieras con nosotros, que es el nuevo paradigma, ¿no? Esto que tanto se llama de la nueva humanidad y de todo lo que está pasando y todo esto, que a veces desconcierta un poco, incluso hay gente que está como temerosa a estos conceptos, pero que realmente es simplemente un salto energético, ¿no? Porque he visto tantas charlas tuyas, te he escuchado tantas veces, hemos leído tanto, que me gustaría ir como desmitificando un poco y darle esa cotidianidad que le das tú a todo lo que vamos haciendo, esa normalidad y esa humanidad, ¿no? A la esencia y a lo divino, porque es que tienes un arte para ponerle facilidad a lo divino que es asombroso. Así que si te parece, yo te voy preguntando un poquito y tú nos vas contando lo que... Me parece magnífico, Irene. Muy bien, muchas gracias. Yo quisiera empezar por hablar un poquito de este nuevo paradigma, lo que se llama esta nueva humanidad o este nuevo paradigma, ¿no? Que implica ese crecimiento. La gente parece un poco, Emilio, que está despertando de golpe. Bien, yo diría con relación a eso, intentando ir a algo muy concreto, pero sin dejar ni mucho menos los fundamentos y la profundidad, compartiría contigo dos grandes cuestiones para arrancar en este asunto. Cuando hablamos de nuevo paradigma, la realidad es que se trata del paradigma de siempre. Eso sí, es un paradigma que, por decirlo de algún modo, tenemos pendiente. Es una asignatura pendiente. Y llamamos nuevo paradigma lo que realmente es de siempre, pero desde hace mucho tiempo lo tenemos pendiente. Tal como yo lo percibo, es un nuevo paradigma que se basa en recuperar el orden natural. Algo tan sencillo como recuperar el orden natural. Tú sabes que a mí la filosofía me apasiona y para mí fue un descubrimiento el concepto filosófico de cosmos, que nosotros lo usamos como sinónimo de universo, ¿verdad? Y cuando estudié la etimología de cosmos, me encontré que es un término que viene del griego, que se escribe igual, castellanizado se escribe igual pero con K, y que, según los filósofos de la antigua Grecia, la Academia Pitagórica, es un universo, sí, pero es un universo ordenado, estructurado, sistematizado. Es un universo que tiene un orden. Eso que precisamente hoy la astrofísica empieza a percibir ante el asombro de muchos científicos, que conforme más vamos sabiendo del universo, más vamos sabiendo del cosmos, más vamos comprobando que hay como un orden implícito, unos ciclos, unos patrones, unas pautas. Pues bien, a eso es lo que podríamos llamar el orden natural. Y yo diría que la humanidad, por distintas razones, la humanidad en su conjunto, y cada alma encarnada, es decir, cada persona en particular, nos hemos ido apartando, alejando de ese orden natural. De hecho, ese término que tanto se usa en la terminología religiosa, que es el de pecado, etimológicamente también viene del griego y tiene que ver con alejamiento, alejarse. Es como una flecha que se tira a la diana y en lugar de dar en la diana se aleja. Y con el problema además de que al no dar en la diana se aleja, pero sigue su trayectoria, con lo cual se aleja cada vez más. Yo diría que la humanidad
en general y cada uno en particular como almas encarnadas, nos hemos ido alejando del orden natural, y ese alejamiento del orden natural nos ha ido alejando de la percepción innata, que no debería ser nada extraordinario, de lo divino, de lo sobrenatural y de lo que está más allá de la apariencia, de la esencia que está más allá de la apariencia de las cosas y de nosotros mismos. Nos hemos ido apartando, alejando de todo ello. A partir de ahí, cuando hablamos de un nuevo paradigma, se trata de recuperar el camino. Se trata de que esa flecha que se ha desviado pues vuelva a una trayectoria de acercamiento para que podamos dar en la diana, que es la diana de la plenitud, es la diana de una vida llena, de una vida abundante, de una vida en la que de verdad nos podemos sentir felices, pero no por las circunstancias externas que vayan bien o mal, sino esa felicidad que nos han hablado los grandes sabios y sabias, que nace del interior, ¿no? Cuando estamos realizados, cuando estamos viviendo precisamente esa vida plena. Y por tanto, ligo ese nuevo paradigma a todo esto. Ligo el nuevo paradigma a la recuperación de un orden natural, que conlleva además la recuperación de una percepción de lo divino, de lo sobrenatural, de lo que nos hemos ido alejando, pero claro, hay algo en nuestro interior muy profundo que nos llama continuamente y constantemente a recuperar el camino, a recuperar el sentido de la vida. Y dicho esto, a la hora de cómo esto se plasma, es decir, cómo esta recuperación, en lugar del alejamiento, el acercamiento a lo que es y a lo que somos, el cómo eso se plasma, yo diría que lo que tenemos que hacer fundamentalmente es mirar las cualidades, los atributos de lo que realmente somos. Cuando yo me miro a mí y me pregunto cuáles son los atributos, las cualidades de este tal Emilio, he ido comprobando, Irene, que este tal Emilio, desde el punto de vista de la respuesta a esta pregunta, aporta poco, porque este tal Emilio es una personalidad. Podríamos decir que es un yo físico, emocional y mental, maravilloso, como también tu yo es maravilloso y el de cada uno de nosotros, pero ojo, es perecedero, es efímero. A veces olvidamos y perdemos la conciencia de lo evidente, y es que nuestro pequeño yo es perecedero, tiene fecha de caducidad y en un momento determinado, de una forma natural, vivirá lo que llamamos la muerte. Ahora bien, la muerte no es el final, no es el final de lo que realmente somos. Nosotros somos algo más, esa esencia con el nombre que le queramos dar a lo que está ligado a nuestra dimensión álmica y espiritual, ¿no? Entonces, cuando hablamos del nuevo paradigma, se trata de una práctica de vida donde pongamos en valor las cualidades de eso que realmente somos, independientemente de que el Emilio, la Irene de turno está muy bien y que tenemos nuestros dones, nuestros talentos, nuestras capacidades, nuestras facultades, y eso por supuesto hay que cultivarlo, no lo estoy rechazando ni mucho menos, todo lo contrario, lo estoy recogiendo como una bendición, con mucho agradecimiento. Pero tenemos que percibir que hay en nosotros algo que no es perecedero y que también tiene unos atributos y unas cualidades. Y lo que han hecho las distintas tradiciones espirituales, lo que han hecho los sabios y sabias a lo largo de la historia, es mostrarnos cuáles son esas cualidades. Y esas cualidades se caracterizan por una serie de asuntos, pero yo diría, para terminar esta respuesta y poder ahora ir bajando quizá en lo que es la práctica de estas cualidades, que tiene un telón de fondo, un perfil que es común, que es la sencillez. No se trata de grandes cosas, no se trata de grandes complicaciones, se trata de la sencillez. Porque claro, si estamos hablando de un nuevo paradigma, que recuperamos el orden natural es sencillo, el orden natural son las pautas, patrones, son los ciclos, como decía antes, que inundan la vida y se caracterizan por su simplicidad, que es también lo que está actualmente asombrando a la astrofísica contemporánea, que conforme vamos sabiendo de lo grande y de lo pequeño, de lo astrofísico y de lo cuántico, más nos damos cuenta de que es la repetición de una serie de patrones que están ahí presentes y que se van desenvolviendo, y que esos patrones son sencillos. Cuando percibimos el alejamiento en el que hemos caído, el alejamiento, Irene, se caracteriza por todo lo contrario. El alejamiento es complicación, todo se complica. Y nuestra vida, que actualmente nuestra sociedad, que está basada precisamente en unos cimientos de ese alejamiento al que me vengo refiriendo, es una clara muestra al respecto. Todo lo complicamos.
Incluso las cosas más sencillas las hacemos enormemente complejas y complicadas. Y cuánto hablamos de esfuerzo, y cuánto hablamos de problemas, y cuánto hablamos de trabajo, ¿no? Con todo lo que ello significa. Pues bien, se trata de que ese nuevo paradigma nos va orientando hacia un orden natural, donde por supuesto que hacemos cosas, pero hacemos cosas basándonos siempre en una sencillez, en una simplicidad, porque van ligadas al orden natural. Y es ahí donde va apareciendo en nosotros una especie de alegría. Antes hablaba de una felicidad incausada, que no tiene una motivación externa, sino que es interna, y ahora puedo utilizar como sinónimo el término alegría. Y creo que en definitiva el nuevo paradigma nos lleva hacia una vida sencilla y una vida alegre y una vida sencilla, como consecuencia de recuperar el camino y recuperar la sintonía con un orden natural que nos acerca a la perfección de lo divino y de lo sobrenatural. Jolín, vaya resumen, o sea que lejos de lo que aparenta ser la vida desde la mente, ¿no? Digamos que es complicación, problema y cada vez todo es más difícil y más hacia afuera, tú nos estás hablando de un volver al origen, de un volver a la esencia, ¿no? De lo que siempre fue, pero olvidamos y ahora tenemos que recordar lo que fuimos. Sí, es una especie de salida del gran olvido. En los textos cristianos hay una parábola que es muy ilustrativa de todo esto, que es la parábola del hijo pródigo. La parábola del hijo pródigo tiene muchísimas connotaciones, no voy a entrar en ella de lleno, pero tiene tres protagonistas. Tiene el padre, el hijo menor y el hijo mayor. Al hijo mayor lo dejamos ahí. También es digno de análisis, pero sería meternos ahora en camisa de 11 varas. Y podríamos decir que lo que la gente fundamentalmente conoce es el padre y el hijo menor, que es el hijo que se va. Es el hijo que le dice al padre, padre, dame la parte de herencia que me corresponde, que quiero vivir mi vida. Y el padre no retolica, el padre le da la parte de herencia que le corresponde y el hijo se va. Ahí comienza el alejamiento. Es decir, yo creo que el ser humano, en un momento concreto, cuando va apareciendo el sentimiento de yo, que es un logro evolutivo, el sentimiento de yo, siendo un logro evolutivo, nos aparta de lo natural. Es decir, nos empezamos a identificar tanto con el yo que perdemos la comprensión del bosque. Nos identificamos tanto con el árbol que perdemos la comprensión del bosque. Es lo que le pasa al hijo pródigo. El hijo pródigo quiere vivir su vida. Es decir, el hijo pródigo ha descubierto su yo y lo que quiere es vivir su yo y lo que quiere es experienciar su yo. Y ante esto el padre, que representa la divinidad, el orden natural, el padre no le dice nada, no le reprocha. Bueno, vale, quiere vivir tu vida, vive tu vida. Y el hijo pródigo realiza el proceso de alejamiento. Ahora bien, ese alejamiento, ¿a dónde lleva al hijo pródigo? Bueno, pues el hijo pródigo se va gastando la herencia. ¿Se va gastando la herencia de qué manera? Buscando fuera algo que le dé, que sea sucedáneo de lo que no encuentra dentro. Porque dentro tenemos esa felicidad, dentro tenemos esa alegría, pero claro, al intentar vivir la experiencia del pequeño yo, lo que hacemos es que todo lo visionamos hacia afuera. Y en los placeres externos, en las cuestiones externas, buscamos ese sucedáneo de lo que realmente tenemos dentro. Buscamos algo fuera que llamamos felicidad y que es incomparable con la verdadera felicidad, que es la que tenemos cuando vivimos en coherencia con lo que realmente somos. Y el hijo pródigo nos narra la parábola que en esa dinámica, pues finalmente ¿a dónde lleva? Pues a dónde nos lleva a todos. Y creo que en esta encarnación o en otras encarnaciones todos lo hemos vivido. Y yo creo que repetidas veces, que son las noches oscuras. Las noches oscuras. Ese teórico, esa teórica felicidad, bienestar, el sentirme bien del pequeño yo, realmente nos van metiendo siempre en camisa de 11 varas y en situaciones duras, en situaciones que de múltiples formas podemos encajar, recordando la expresión de San Juan de la Cruz, en noches oscuras. Y es precisamente la noche oscura o las noches oscuras lo que hace que el hijo pródigo se replantee y se dé cuenta de lo que ha hecho y se dé cuenta del alejamiento. Y hay un momento crucial que yo creo que es el que marca el nuevo paradigma al que tú hacías referencia, Irene, es el momento crucial en el que decidimos volver al hogar, el retorno al hogar. De ahí que esto no puede ser complicado, porque es retornar al hogar. No es que tengamos que crear alguna cosa extraña que no existe, no, es la vuelta a lo que somos,
es la recuperación de lo que somos, es, la expresión es muy bella, el retorno al hogar. Y eso sí, la parábola nos enseña que el Padre, ese orden natural, esa divinidad, como lo queramos llamar, siempre nos está esperando con los brazos abiertos y sin reproche, porque en la parábola se indica que el Padre al hijo pródigo lo estaba esperando. No tienen que avisarle, oye, tu hijo ha vuelto. No, no, el Padre lo está esperando, porque siempre ese orden natural, ese principio primordial, siempre, siempre, siempre nos está esperando. Y cuando vamos recuperando el camino, cuando la flecha va saliendo del alejamiento y va acercándose a la diana del orden natural, no hay reproches ninguno, no hay ningún tipo de queja, hay que ver que me dejaste, hay que ver que te fuiste, no. Lo único que hay es, precisamente, y ese término es importantísimo que lo vayamos recuperando para darle contenido verdadero, lo que hay es amor, amor. Y creo que en este nuevo paradigma, Irene, podemos percibir ese amor. Es decir, podemos percibir que en la medida en la que vamos haciendo modestos cambios en nuestra vida, que nos van sacando del alejamiento y nos van acercando hacia ese orden natural, vamos sintiendo algo que de verdad, si lo reflexionáramos en Honduras, yo lo he meditado mucho, tiene que ver mucho con el amor, porque es amor lo que hay ahí. Es el amor de la unión, es el amor de la conjunción, es el amor de la comunión, es el amor de lo que no separa, es el amor de lo que no divide. O sea, frente a unos paradigmas del alejamiento, el viejo paradigma en el que hemos caído, donde todo es división, donde todo es separación. Hasta Dios lo utilizamos para separarnos, para dividirnos, para originar guerras. Y cualquier cosa que cae en manos de ese alejamiento siempre, siempre se interpreta, siempre tiene finalmente como conclusión la división y la separación. El nuevo paradigma no, el nuevo paradigma siempre es unión, el nuevo paradigma siempre es comunión, el nuevo paradigma siempre es empatía, siempre es ponerte en el lugar del otro, siempre es buscar el sentido verdadero de la vida, no rompiendo, no a contramano de ese sentido, sino alineándonos con ese sentido. Y esto, insisto, no tiene nada, sí, para nuestra mente, y sobre todo una mente que está ya tan adicta al viejo paradigma, al paradigma del alejamiento. Esto a nuestra mente en principio le puede parecer muy extraño, pero cuando empezamos a recorrer el camino, vemos que las cosas se van simplificando y se van facilitando, porque es como una fuerza de la gravedad. El orden natural tiene una fuerza atractiva y en cuanto que nos encaminamos hacia él, esa fuerza atractiva, que desde el punto de vista del cristianismo se liga mucho precisamente a la presencia crística, esa fuerza atractiva te va facilitando ese retorno al hogar al que he hecho referencia. Es increíble porque al final estamos viendo como muchas características de este nuevo paradigma que ya hemos dicho que es volver al origen, volver al retorno y realmente el trabajo más complicado, como tú estás diciendo, es volver a recordar, o sea, olvidar el adiestramiento mental que hemos tenido, ¿no? En la separación, ¿no? En esta mente dual, ¿no? En esta separación donde estoy solo, donde tengo que luchar contra el mundo, donde me siento o me creo algo separado a Dios y diferente a la divinidad, donde, claro, el mundo es un lugar incierto y todo es difícil, y este nuevo paradigma es volver a ser uno con Dios y me parece que es un entrenamiento mental simplemente de dejar de ser lo que nos han enseñado a ser para empezar a ser lo que siempre fuimos, básicamente, ¿no? Y cuesta, Irene, cuesta, ¿eh? fíjate además, fíjate que cuando acudiendo a grandes sabios que nos han hablado de la práctica del nuevo paradigma, que nos han hablado de las cualidades de lo que realmente somos, Agustín de Hipona, hace ya por tanto 1500 años, San Agustín, a esas cualidades de lo que realmente somos, él lo llamó las potencias del alma. Y esas potencias del alma están en nosotros de verdad, porque son las cualidades, los atributos de nuestro verdadero ser, lo que no va a morir con eso que llamamos muerte. Y las potencias del alma, Agustín de Hipona, también bebiendo mucho de la filosofía clásica griega, también bebiendo de otras corrientes espirituales, pero Agustín de Hipona habla de 3 potencias, no habla de 33 potencias, habla de 3, porque estos no son grandes complejidades, son 3. Y él habla de que los grandes atributos del alma que estamos estamos llamados a llevar a nuestra vida práctica, son 3, las 3 grandes potencias del alma. Y la primera es la memoria, la primera, la mente.
porque se trata precisamente de recuperar la memoria de lo que es y la memoria de lo que somos. Vivimos todavía en el Alzheimer, en una especie de amnesia de la realidad, de lo que es y de la realidad de lo que somos. Darnos cuenta de esto ya trastoca por completo nuestra visión del mundo. El darnos cuenta que en el alejamiento hemos fabricado una vida, la de cada uno, y una vida colectiva en una sociedad donde hemos caído en la amnesia, donde hemos caído en el Alzheimer de lo que es y de lo que somos, es fundamental. Y a partir de ahí se trata de ir saliendo de ese olvido recordando lo que somos, recordando lo que es, recordando que la vida tiene un sentido, recordando que el universo es un cosmos lleno de ciclos, lleno de pautas y de patrones perfectamente ordenados, y que todo conjuga y todo juega a nuestro favor, que la vida nos favorece siempre, que la vida nunca es una amenaza, que la vida siempre nos abraza, el recordar que en la vida no hay casualidades, sino que todo está lleno de causalidades, de sincronías, de que todo tiene un porqué y un para qué, precisamente para que vayamos saliendo del alejamiento y vayamos practicando el retorno al hogar. Claro, cuando vamos recuperando la memoria de todo esto, hay algo en nuestro interior que empieza a llenarse ya no solamente de indicios, porque todavía son como indicios de amor, sino que se empieza a llenar igualmente de lo que es una sensación de paz, una sensación que también es de plenitud y que nos va enderezando como una fuerza atractiva a la que antes hacía referencia, a una forma de vida donde cada vez somos como más exigentes con nosotros mismos para ser más coherentes con esa nueva forma de vida, que es la forma de vida de siempre y de la que nos hemos alejado. Jolín, espero que estéis viendo esa entrevista con libreta en mano, porque es para tomar apuntes, ¿eh? De todo esto, igual que dije la otra vez. Hemos visto un montón de características inherentes a la persona que evoluciona, ¿no? Con este nuevo paradigma, por llamarlo de alguna manera. Ya hemos visto un montón. Estás hablando de la coherencia, estás hablando de alguna forma, estás hablando también de la confianza, de saber que la vida es correcta y perfecta y todo sucede para ti. Y antes de entrar en más cualidades que debemos ir desarrollando para entrar en este paradigma, quisiera hacer un pequeño inciso porque yo tenía por aquí apuntada esta noche oscura del alma. El otro día estuvimos viendo al doctor Sansegarra, ¿no? Y hablaba de varias formas de desmonorar al ego, ¿no? O de deshacer al ego, que es esa estructura mental, y una de ellas, porque él habla de las experiencias cercanas a la muerte también, como bien sabes, y todo esto, y otra de ellas era a través de la crisis profunda del yo, que es esta noche oscura del alma, y son como puntos donde de verdad puedes vislumbrar esta divinidad que tú estás diciendo. Tenemos que ir haciendo la transición hacia aquello, pero sin embargo sí hay momentos puntuales donde lo ves, ¿no? Lo ves claramente. Y una de esas situaciones son esas noches oscuras del alma, que lejos de ser lo que la gente cree que es una situación disuasoria del crecimiento y de la evolución, porque hay mucha gente que se planta aquí, dice no puedo ya con esto no sirve para nada, prefiero volver al viejo paradigma, es todo lo contrario, ¿no? Es una oportunidad de despertar mucho más allá. Entonces me encantaría que nos describieras cómo tú explicas esta noche oscura del alma como oportunidad para esa entrada a ese nuevo paradigma. Muy potente, Irene. En primer lugar, ninguna circunstancia de la vida, lo hemos compartido antes, tiene que ver también con esa confianza en la vida que tú mencionabas. Ninguna circunstancia en la vida es fruto de la casualidad. El azar no existe. A la ciencia materialista aceptar esto le está costando mucho trabajo, pero los datos son tan obvios. Lo que vamos conociendo cada vez más de la realidad de lo pequeño y de lo grande, de lo macro y de lo micro, es tan potente que ya se está aceptando que hay un orden implícito, que hay un desenvolvimiento continuo de patrones y de una serie de ciclos, ¿no? Que todo se mueve, sí, pero se mueve en ciclos, etcétera, etcétera. Es decir, el azar tenemos que descartarlo. La inteligencia que poseemos como seres humanos debería llevarnos a descartar el azar por el hecho de observar la vida, de observar la realidad que nos rodea. El azar hay que descartarlo. Todo ocurre con un sentido profundo, con un porqué y un para qué. A partir de ahí,
también las noches oscuras, sobre todo las noches oscuras, especialmente las noches oscuras. Claro, las noches oscuras nuestra mente lo rechaza, porque como buscamos la felicidad hacia afuera, lo que entorpece ese bienestar lo rechazamos. Y claro, nuestra mente rechaza, pongamos por caso, el fallecimiento de un ser querido, una enfermedad de un ser querido, una enfermedad grave de un ser querido o propia, una ruptura traumática de pareja, graves problemas económicos y ese listado amplio de circunstancias que engloba la denominada noches oscuras. Nuestra mente lo rechaza. Pero todo tiene un porqué y un para qué. Cuando ahondamos en lo que nos han enseñado los sabios nos hablan de karma. Es decir, puede haber circunstancias en esta vida que son circunstancias densas, de baja vibración, noches oscuras, que son consecuencia de vivencias de otra vida que de alguna forma repercute en esta. No para castigarte, sino para que esa densidad que originaste en una encarnación anterior la gestiones adecuadamente y te liberes de ella en esta encarnación. Bien, ciertamente hay noches oscuras que pueden deberse precisamente a eso, a una encarnación anterior. Por ejemplo, en el cristianismo originario, el verdadero, también concebía, la reencarnación tiene un peso que se quita en el siglo VI, es cuando la reencarnación se quita del cristianismo a través de un concilio, pero hasta ese momento, como Orígenes defendió muy bien, uno de los padres de la Iglesia, la reencarnación está en el contexto de las percepciones de la realidad que tiene el cristianismo. Hay en los evangelios un milagro de Jesús, que es el milagro del ciego de nacimiento. Jesús cura la ceguera a una persona ya adulta que es ciega de nacimiento. Y es muy curioso porque los discípulos le preguntan a Jesús: Maestro, ¿esta persona es ciega por su culpa? Fíjate, es ciega de nacimiento. ¿Qué culpa puede tener cuando ya de nacimiento trae la ceguera? Están hablando de karma, es decir, esta persona es ciega porque hay algo de una vida anterior que ahora tiene de algún modo que gestionar a través de la noche oscura que representa la ceguera. Y Jesús le dice: no, no es por su culpa, es para dar manifestación de la divinidad. Es decir, es por un propósito mucho más profundo, que en el lenguaje oriental no es el karma, sino que es el dharma. Y esto, Irene, al hilo de lo que tú has planteado, me parece fundamental en estos momentos. Mi convicción, esto es un tema que mi esposa Lola y yo hemos reflexionado mucho, hemos dedicado muchísima atención en nuestros estudios. Nuestra percepción es que hoy día no decimos, por supuesto, que no haya noches oscuras kármicas, pero entendemos que la mayoría de las noches oscuras son circunstancias que no es que tengamos que vivir obligatoriamente porque vienen de una encarnación anterior, sino que son circunstancias que estamos eligiendo álmicamente para sacarle jugo a esta vida. Es decir, son decisiones álmicas, elecciones álmicas. Y ciertamente pudiera pasar que cuando un alma, la tuya, la mía, la de quien sea, para su avance, para salir del alejamiento, opta, elige por circunstancias duras, por circunstancias de noches oscuras, puede ser que esas circunstancias efectivamente de por sí le sirvan. Es lo que le pasa al hijo pródigo. Al hijo pródigo, esas circunstancias, esas noches oscuras, le ayudan a reaccionar y a retornar al hogar. Con lo cual, esto creo que lo están viviendo muchas personas, que las noches oscuras están sirviendo como de ave fénix, en las que te hunden, pero en la que resurges, y resurges con fuerzas renovadas y con una visión distinta de la vida que te aleja de los viejos paradigmas y te acerca a esos nuevos paradigmas, que es recuperar el orden de siempre. E igualmente pudiera pasar, Irene, pero creo que también es un tema que merece la pena el analizar, ¿y si la noche oscura que mi alma elige me supera? ¿Y si esa circunstancia de enfermedad, esa circunstancia de ruptura traumática de pareja, de graves dificultades personales, económicas, de algún tema de adicciones, y si eso de algún modo me supera? Pues bien, cuando acudimos a lo que los sabios y sabias nos enseñan, nos dicen que normalmente cuando un alma elige una circunstancia de noche oscura,
es porque tiene capacidad para gestionarlo. Si no, no elegiría una intensidad tan tremenda de la noche oscura. Pero que hay excepciones, es decir, cabe la posibilidad de que te supere. Pues bien, vamos a suponer incluso en el peor de los casos, hablando coloquialmente. Vamos a ponernos en el caso de un alma que elige una noche oscura y que esa noche oscura la supera y que se queda como derrumbada, se queda en la más absoluta de las penurias, en la más absoluta de las negruras. Tú lo has dicho muy bien, ahí también hay que mantener la confianza, porque incluso en la más absoluta de las negruras, yo me pongo ahora en la posición del padre de la parábola del hijo pródigo. El padre, a ese alma que ha elegido una noche oscura enorme para recuperar la memoria, para salir del alejamiento y poder reiniciar, poder comenzar el camino de retorno al hogar, aunque esa circunstancia la pueda superar, desde el punto de vista álmico, eso supone un aplauso o un abucheo, hablando de una forma absolutamente coloquial. Al alma que se ve de alguna forma vencida y rendida, porque la noche oscura que ha elegido álmicamente no la puede gestionar adecuadamente como ave fénix y se ve metida en la hondura de la negrura, desde el punto de vista álmico, que es el que nos tiene que interesar, porque el punto de vista álmico es lo que sigue vivo cuando muramos. Eso es lo que va a seguir existiendo cuando se produzca la muerte física. Desde el punto de vista álmico, aunque nuestra mente aquí lo vea al revés, es un gran éxito, porque ese alma ha triunfado, aunque haya caído en la negrura, ha triunfado. A ese alma es un alma valiente, es un alma que se ha atrevido, es un alma que ha optado por unas experiencias duras como revulsivo para recuperar el camino y salir del alejamiento. Y si por las razones que sea te supera, realmente eso no es un fracaso, realmente es un éxito. Y desde el punto de vista del orden celestial, nunca va a ser contemplado con abucheo, sino que va a ser contemplado con aplauso. Con lo que incluso aquellas personas que peor lo puedan estar pasando, porque en las noches oscuras no ven la luz por ninguna parte, además de mantener la confianza, porque en cualquier momento se puede producir el salto, se puede producir el efecto ave fénix, el efecto resorte, es que además en cualquier caso ya lo han ganado álmicamente. Cuando dejen esta personalidad actual con el fallecimiento físico, eso tendrá, eso sigo expresándome lógicamente de manera coloquial, eso tendrá su peso en oro, tendrá un valor enorme para el alma. De alguna forma habremos recuperado kilómetros, miles de kilómetros del alejamiento, lo habremos recuperado en términos de acercamiento. Así que todo esto, Irene, lo transmito no para lanzar una especie de esperanza o de falsa confianza, no, lo transmito porque son los fundamentos que nos han enseñado los grandes sabios y sabias. Y son fundamentos, además, que cuando los reflexionamos, cuando le dedicamos cada uno unos minutos o un poquito más, un ratito a meditar y a reflexionar sobre estas cosas, también lo percibimos en nuestro interior. Así que no hay que tener ningún miedo a la noche oscura. Nuestra mente es lógico que la rechace y tenemos que entenderlo, tenemos que comprenderlo, pero en el recuerdo cada vez mayor de lo que somos, tenemos que vivirlo como lo que son, una gran oportunidad. Siempre son una gran oportunidad, como le pasa al hijo pródigo en la parábola, para, repito, volver a nuestro hogar, para practicar el retorno al hogar. O sea que es una gran oportunidad de retorno, digamos, ¿no? Siempre, siempre es así. Al fin y al cabo aquí radica un poco ese libre albedrío, ¿no? ¿Cómo ves tú? El libre albedrío al final es la decisión de seguir en el modo mente o de volver al modo esencia, donde esto es azar, fruto del azar y un castigo divino, lo que quieras llamar, o una oportunidad para retornar. Ya el libre albedrío entiendo que forma parte del juego, ¿no? A mí me gusta mucho llamarle el juego de la vida a que, bueno, como tú dices, ¿no? El coche, el pequeño yo, hay que interactuar, tenemos cuerpo, tenemos mente y hay que jugar al juego, pero desde otro lugar, ¿no? Desde otra percepción diferente. Entonces, al fin y al cabo, el libre albedrío de la persona, como tú has dicho, algo súper importante que yo nunca lo había visto así, ¿no? Porque yo trabajo mucho con que ellos entiendan que ese desafío es la oportunidad de dar un gran salto y disociarte del conflicto, lo que sea que esté pasando en tu vida, y de forma disociada
poder ver que hay algo más grande, ¿no? Una oportunidad más grande. Pero tú has dicho algo súper importante y nunca lo había visto así, y es que solo el hecho de que tu alma haya pactado este desafío tan grande, porque hay personas pasando grandes desafíos en cualquier área de la vida, ya es un éxito. Yo cuando recuerdo momentos muy malos de mi vida, ¿no? En el pasado, siempre, no sé de dónde lo saqué, pues supongo que mi padre me ayudó mucho a entender aquello, yo siempre me repetía a mí, si yo me lo he pedido es porque puedo con ello, porque Dios no me iba a permitir que yo eligiera desde mi alma pasar este desafío si yo no tuviera la capacidad de aprender de él. Esto era como un mantra en mi cabeza, ¿no? Aunque no lo entendiera, desde la mente muchas de las cosas que nos pasan no las entendemos, pero yo pretendía recordarme que si yo lo había afirmado era porque yo podía salir de aquello. Pero tú nos has hablado de estos ciclos, ¿no? Del orden natural donde todo es cíclico, y saber no solo que esa noche de oscura del alma que estás viviendo, tú te la pactaste, tú la firmaste como oportunidad, y que ya en sí es un éxito que te hayas firmado, por decirlo así coloquialmente, una situación como esa, que todo va a pasar, ¿no? El concepto de que todo es cíclico, de que nada es eterno, que para mí, cuando estás en plena noche oscura, también te ayuda mucho a saber que todo va a pasar, que nada es eterno, ni esta noche oscura, ni tampoco la siguiente etapa. Entonces yo querría comentar contigo, que nos comentara cuáles son estas características que necesitamos, o sea, estos fundamentos del nuevo paradigma, ¿no? Tú has hablado de vivir con alegría, del confiar, de descartar el azar por completo, de poder visionar esa oportunidad de la noche oscura. Has hablado de varias características, ¿no? Y quizá otra de ellas sea lo cíclico, ¿no? El cambio continuo. Sí, es lo que en términos filosóficos podríamos llamar la impermanencia. El hecho de que nada es permanente. Fíjate, en el lenguaje oriental hay una expresión que creo que es muy conocida en Occidente, que es maya, la expresión maya. Lo que ocurre es que de la mano de la New Age y del supermercado espiritual se ha tergiversado. Maya no significa ilusión. No se trata de que la vida sea una ilusión, no, la vida no es una ilusión. La vida es muy real, las circunstancias que vivimos, las circunstancias de todo tipo, también las noches oscuras, son muy reales, enormemente reales, y tienen repercusiones de mucho tipo y de muchas formas. El término maya hace referencia a lo impermanente, el que nos demos cuenta que vivimos en una realidad que es impermanente porque está en un permanente cambio, y nosotros mismos estamos en un permanente cambio. Efectivamente, cuando estamos en medio de una noche oscura, es muy importante recordar esto. De la misma forma que cuando estamos en ese estado de bienestar, ¿no? Cuando estamos todavía en ese estadio de buscar la felicidad fuera y estamos en el bienestar, ese bienestar es pasajero, obligatoriamente es pasajero. Hoy está y mañana no estará, porque todo es evolutivo. Pues bien, las noches oscuras también deberíamos siempre tener presente de que no son eternas, porque nada es permanente en la realidad en la que vivimos. Dicho esto, cuando intentamos seguir con esta base, seguir ahondando en esta práctica de vida, creo que es enormemente importante, y lo comento porque me lo plantean mucha gente como noche oscura, Irene. La cantidad de personas que me dicen, Emilio, es que yo percibo, no ya mi vida, el mundo en el que vivo no es el mío. Veo tanto sufrimiento, veo tanta injusticia, veo tanto desbarajuste, y además es como si percibiera que esto cada vez va a más, ¿no? Es lo que yo llamo la distopía, ¿no? Un huracán de magnitud aceleradamente creciente. Y hay personas que lo perciben esta noche oscura de este mundo distópico, por así decir, en su conjunto. Hay otras personas que lo perciben parcialmente. Por ejemplo, hay personas que son muy sensibles al dolor y el sufrimiento de las personas vulnerables, fundamentalmente de los niños y de las niñas, y que se les rompe el corazón ante las circunstancias que ven que se están produciendo en su ciudad, en su país y en el mundo en su conjunto. Es, por tanto, una percepción de dolor que se plasma en algo tan concreto como el dolor de los inocentes. En ese dolor de los inocentes hay personas que lo que perciben fundamentalmente es el dolor del modo de vida animal, el enorme dolor que estamos provocando a los reinos de la naturaleza, el enorme dolor que estamos provocando al mundo animal. Y eso también le rompe el corazón.
Es decir, cuando hago referencia a las noches oscuras que proceden de percibir un mundo distópico, ese mundo distópico y ese dolor puede venirte encima en su conjunto o en algunos aspectos concretos que, insisto, vuelvo a utilizar la expresión, te rompen el corazón. Y yo veo que hay mucha gente así, y mucha gente que eso lo lleva a una situación cuasi de desesperación, porque no ven solución, porque no ve que esto tenga ningún atisbo de poder cambiar. Pues bien, cuando esto lo vamos percibiendo, tenemos que recordar, volvemos a la memoria, porque la memoria tiene muchas plasmaciones, muchas manifestaciones, que este mundo no es el nuestro. Este mundo no es el mío, Irene. Este mundo no es el tuyo, Irene. Este mundo no es el nuestro. Este mundo, entendiendo como mundo esta sociedad, este sistema socioeconómico, este entramado político institucional, este complejo tecnológico militar, está construido sobre los pilares del alejamiento. Y en la medida en que vamos recuperando la memoria y vamos produciendo el acercamiento, obviamente nos damos cuenta que este mundo no es el nuestro, en su conjunto y en cada una de sus parcelas. Este mundo no es el nuestro. Y el darnos cuenta de esto y asumirlo es enormemente importante. Este mundo simplemente es que no es el nuestro. Y no se trata de reformarlo, no se trata de cambiarlo, porque los cimientos de este mundo son los que son. De lo que se trata es de crear un nuevo mundo, de crear una nueva realidad. El nuevo paradigma en este sentido no es un paradigma de lucha, no es un paradigma de resistencia, no es un paradigma de pelea, no es un paradigma de coger esta casa que es una ruina y tenemos que reconocer que es una ruina desde sus cimientos que están basadas en el alejamiento e intentar en esta casa que es una ruina desde sus cimientos pues reformar la cocina, reformar el cuarto de baño, hacer una rehabilitación del tejado. Por favor, si esta casa desde los cimientos es una ruina, ¿qué es lo que nos corresponde? Construir una nueva casa. Y el nuevo paradigma, por tanto, es un paradigma creativo. Y como es un paradigma que se basa en lo sencillo, la construcción de la nueva casa no requiere de unas estructuras tremendas y de una planimetría y de unos estudios de ingeniería. Es enormemente fácil. Vamos a construir el nuevo mundo, vamos a construir la nueva casa con una práctica de vida sencilla, con una práctica de vida que le diga a Dios con agradecimiento porque nos ha servido, porque las experiencias de alejamiento y las noches oscuras que conllevan nos han servido para darnos cuenta de las cosas y le decimos a Dios, pero con agradecimiento, a todos esos sistemas de creencias, a todos esos hábitos, a todas esas pautas de vida basadas en el consumismo, en la vida, en el estilo de vida complicado, en el culto a la velocidad, en el atesoramiento y en la acumulación, en el materialismo y en el economicismo, en la desnaturalización y en la deshumanización. A todo eso, con mucho amor, le decimos a Dios y vamos empezando a vivir la vida de una forma distinta, coherente con lo que somos. Y esa coherencia tiene que ver, como hemos hablado, con la sencillez y con la alegría. Tiene que ver con la confianza. Tiene que ver con afianzarnos en lo que realmente somos, en el ser que somos y no en lo que aparentemente somos. Realmente no somos el coche, somos el conductor que ha encarnado en el coche. Y cuando vamos avanzando por ese camino, vamos sin darnos cuenta, vamos construyendo una nueva realidad. Y lo que nos han dicho los grandes maestros es que confiemos también en eso, porque todo es cíclico. Y como todo es cíclico, esto también afecta al viejo mundo. Este viejo mundo, esta casa que es una ruina, en un momento concreto, exactamente cuando corresponda, va a caerse. Y en ese momento va a emerger con fuerza lo que ahora estamos plantando como semilla, que es la nueva casa. El paradigma tiene, por tanto, también mucho que ver, además de todas las cosas que hemos compartido, tiene mucho que ver con la creatividad. Y una creatividad que no solo es intelectual, sino que es una práctica de vida coherente con aquello que somos, donde la compasión, el amor, la empatía, la solidaridad, la compasión, la mano tendida, el acercamiento al otro, el acercamiento y la simbiosis con la naturaleza, todo eso que forma parte de lo natural,
lo vamos recuperando. Y de esa manera vamos poniendo la semilla de algo que quizá en nuestra mente le resulta todavía difícil de explicar, difícil de entender, difícil de explicitar, pero que los sabios ya nos han anunciado. Este ciclo humano terminará, como todos los ciclos, y de lo que se trata es de poner la semilla para el nuevo ciclo humano. Así que si entre las personas que siguen tu canal y están viendo este vídeo hay personas que lo están pasando mal porque perciben que este mundo no es el suyo, enhorabuena. Enhorabuena de que se hayan dado cuenta que este mundo no es el nuestro, ni todo él, ni en cada una de sus parcelas. Y a partir de ahí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues en lugar de venirnos abajo, sacar fuerzas desde nuestra capacidad creativa, desde el encuentro con lo que realmente somos. Yo diría que desde el amor hacia uno mismo, pero no el amor al pequeño yo, sino el amor a nuestra dimensión álmico-espiritual, sacar las fuerzas necesarias para enderezar nuestro estilo de vida a una forma de vida coherente con esa realidad que es la que atesoramos, que es una realidad en último extremo divinal, y ir poniendo esas semillas de lo nuevo, que el nuevo paradigma en su momento concreto, cuando corresponda, va a emerger y lo va a plasmar como un nuevo ciclo, como una nueva generación, utilizando los términos de Cristo Jesús, una nueva generación humana, cuando esta generación humana llegue a su final, que sin ningún tipo de duda, no tengamos ningún tipo de duda, llegará. Jolín, es increíble cómo has descrito ese proceso, porque fíjate, hemos ido pasando de ese micromundo. Yo creo que todos los que nos están escuchando, Emilio, han pasado este proceso. Tú primero despiertas con un proceso individual, una experiencia propia o de alguien cercano, ¿no? Que te hace empezar a cuestionarte que tu percepción del mundo puede ser errada y entonces empiezas a entrar en esto. Cuando llevas mucho tiempo viviendo en esta percepción de nueva humanidad, digamos, como estamos describiendo, llega un momento en que tú eres coherente con tu mundo, yo ya aprendo a vivir en confianza aquí, yo ya respeto mi mundo animal, vegetal, todo, tengo mi coherencia interna y ahora empiezo a separarme un poquito de mi mundo, empiezo a mirar al mundo alrededor y digo, esto no es mi mundo, ¿no? Como tú nos estás diciendo, y esto genera mucho sufrimiento porque cuando tú entiendes que tú eres responsable de tu micromundo, por llamarlo de alguna manera, pero que a nivel del macromundo, este mundo que no es el nuestro, ¿qué puedo hacer yo? Esto también causa mucho, vamos, yo concretamente hace que no veo la televisión en mi casa hace años, que no se ve la televisión, que intento estar alejado de ese mundo y lo hago a mi manera. Yo a mi manera hago mis historias para contribuir con el todo porque me siento co-creadora de lo que está ocurriendo y entiendo también que a nivel álmico yo he elegido este momento conciencial por algún motivo, pero a nivel mental he desconectado del mundo. Entonces suele ocurrir también que empezamos a aislarnos, ¿no? Este camino de la soledad, ¿no? Del guerrero en soledad, donde empezamos a aislarnos diciendo, vale, yo me hago responsable de mi propio mundo, pero ¿cómo puedo yo contribuir con el despertar? Porque si intentas forzar el despertar de alguien que está cerca de ti, a veces sale muy mal. Entonces me alejo y me aíslo. Pero yo quiero contribuir con el todo, ¿no? Entonces una de las preguntas que tenía para ti es cuando eres consciente de este no es mi mundo, la siguiente pregunta es ¿y qué puedo hacer yo para contribuir con que el mundo entero también avance, ¿no? Con mi nivel de conciencia? Pues eso nos lo resuelve muy bien la psicología trascendente, por llamarlo de alguna forma. Me explico. Gracias a la psicología, también a la espiritualidad de siempre, pero en el siglo XX, en el pasado siglo XX, la psicología le sacó a esto mucho jugo. Sabemos que la conciencia tiene una dimensión personal, pero también una dimensión colectiva. Es decir, hay una conciencia individual y también hay una conciencia colectiva, que es como la suma de todas las conciencias individuales, por decirlo de una forma muy llana. A partir de ahí, también nos dice la psicología, ojo, también esto ocurre con la inconsciencia. También hay una inconsciencia en nosotros y también hay un inconsciente colectivo. Sobre Carl Jung, por ejemplo, habló mucho de este inconsciente colectivo. Y además ese inconsciente colectivo puede ser manipulado por los que están interesados de algún modo para mantener sus privilegios, para mantener sus posiciones. Puede ser manipulado ese inconsciente colectivo para incrementar nuestra inconsciencia individual. Pero lo cierto es que hay un consciente individual y un consciente colectivo, hay un inconsciente individual y hay un inconsciente colectivo. A partir de ahí,
Estamos hablando de personas que con toda modestia intentamos recuperar el camino, intentamos retornar al hogar, intentamos salir del alejamiento. Esto significa avanzar modestamente, paso a paso, en el camino de nuestra consciencia individual, de nuestra consciencia personal. Y cada pasito que demos es maravilloso. Incluso cuando podemos percibir que en ese intento de avanzar tenemos caídas, esas caídas, como decíamos antes, no son fracasos, también son éxitos, forman parte del camino. Y en ese sentido vamos avanzando en nuestro consciente individual. En ese incremento del inconsciente individual vemos que en este mundo que cada vez percibimos más que no es el nuestro, hay muchas personas que están todavía muy sumidas en la inconsciencia. La propia y la del inconsciente colectivo, que también se manipula para incrementar la propia de cada uno. Y vemos que hay muchas personas que están como paradas, como retenidas en esa inconsciencia. Y nos gustaría hacer algo. A partir de ahí, yo creo que todos los que de algún modo esto lo hemos vivido, nos hemos podido dar cuenta que intentar convencer a otra persona en términos de consciencia no es posible. Es decir, la consciencia no admite transfusiones. La sangre sí, se hacen transfusiones sanguíneas, pero no se pueden hacer transfusiones de consciencia. Ojalá, pero no es posible porque eso rompería precisamente el libre albedrío al que anteriormente hacíamos mención. No es posible la transferencia de consciencia. Lo único que podemos hacer es, evidentemente, es expresar nuestro criterio. Cuando se den las circunstancias, cuando se dé el contexto, oye, pues yo esto lo veo así. La otra persona lo verá como sea. Yo lo veo así. Y a partir de ahí, no intentar convencer ni insistir, porque mi experiencia, Irene, es que eso es contraproducente. Tú deja caer la semilla y confía en la vida, que si tiene que germinar o puede germinar, germinará. Confía en la vida. Y por supuesto, junto con este lanzar la semilla, sin insistir, cuando se den las circunstancias, el ejemplo personal. Esto es fundamental. Esto los educadores lo saben muy bien. Es decir, tú no puedes educar a un niño o una niña diciéndole A y tú haciendo B. No. Al niño o la niña lo importante no es lo que le diga, es lo que tú haces. El ejemplo que tú le das. En la consciencia esto es muy importante. No solamente se trata de decir A, lanzar la semilla, sino que eso que tú digas tiene que ir acompañado ineludiblemente por una coherencia en tu vida con esa consciencia. Esto podemos decir desde el punto de vista de lo micro. Ahora bien, cada paso que da el ser humano, tú o yo, en el ámbito de nuestra consciencia personal, repercute directamente en el consciente colectivo. Esto es importantísimo en estos momentos que no lo perdamos de vista, Irene. Cada modesto paso, es decir, cuando yo en mi vida cotidiana tengo un gesto que percibo que he sido capaz de ser, como decía Antonio Machado, buena persona, que he sido buena persona, que no me he dejado arrastrar por el egoísmo, por el egocentrismo, por mi pequeño yo que está ahí intentando acumular, retener, cuando de algún modo me he sobrepuesto y ante una circunstancia, lo mismo es una cosa muy tontona, entre comillas, pero he sido capaz de ponerme de algún modo al servicio de la vida y no al servicio de mí, lo que dice eso que es tanto poema como canción en inglés, ¿no? Cuando dice me, myself and I, ¿no? Me, myself and I. Yo y yo. Eso es el alejamiento, es el egocentrismo. Cuando percibimos que ante las circunstancias cotidianas de la vida hemos salido de ese yo y yo y hemos sido capaces de ser buena persona, eso nos produce una satisfacción. Pero es que aparte de que nos produzca una cierta satisfacción, porque es la satisfacción de que nos estamos realizando, de que estamos siendo coherentes con lo que realmente somos, es que estamos aportando una lucecita, estamos aportando un granito de arena al consciente colectivo. Y esto es enormemente importante, porque cada uno tiene que hacer su camino. Esto es indudable. No hay transfusiones de consciencia. Pero ojo, el camino que tiene que hacer cada uno puede hacerse con el viento en contra o con el viento a favor. Y es muy distinto hacer el camino cuando el viento te viene en contra que cuando el viento lo tienes a favor.
el inconsciente colectivo es el viento en contra. El consciente colectivo es el viento a favor. De modo y manera que cuando tú o yo o cualquiera damos un pequeño paso en conciencia desde lo personal, le estamos aportando fuerza al consciente colectivo. Y esa modesta fuerza que le estamos aportando entre todos al consciente colectivo hace que ese consciente colectivo ya vaya adquiriendo mayor magnitud y eso juega como un viento a favor, se den cuenta o no, de todas aquellas personas que en un momento concreto avanzan o van a avanzar o están avanzando en el camino de la consciencia. Esto es fundamental. Yo te reconozco, Irene, que ya que voy teniendo años y que voy teniendo canas, esto personalmente es lo que más me realiza. Es decir, en estos momentos ya de mi vida, en mi proceso de crecimiento, en mi proceso de salida del alejamiento, para mí lo realmente importante ya no es conseguir que mi alma tenga un mayor nivel de conciencia, como decía Cristo Jesús, un mayor nivel de aceite. Bueno, que sí, claro que sí, claro que es importante, no voy a decir que no. Pero lo que realmente me llena, lo que realmente me da plenitud, es el haberme dado cuenta de esta gran realidad, que cada modesto paso que yo dé está contribuyendo como un viento a favor al paso que quieren dar y están dando todas las almas encarnadas en este planeta que están en proceso de salir del alejamiento. Y esto es impresionante, esto es maravilloso, porque además de ser maravilloso per se, además muestra que hay un hilo de conexión entre todos, que hay un hilo de unión entre todos, que como decíamos hace un rato, la separación y la división son grandes mentiras, que no hay división, que no hay separación. Claro que cada uno es cada uno, pero siendo cada uno, con nuestras caunas, como decía, como dice el famoso dicho andaluz, pero siendo cada uno con nuestras caunas, hay algo que es lo realmente potente y lo realmente importante, lo realmente trascendente y lo realmente imperecedero que nos une. Tiene también que ver con el amor, al que antes hacíamos referencia. Es impresionante porque me parece además que ir finalizando con este concepto de contribución, ¿no? Primero porque hay gente que se para en su camino de crecimiento porque cree que como en el resto no hay nada que hacer, en su familia, en su entorno, no hay nada que hacer y no siente que su proceso sea suficientemente importante como para contribuir con el crecimiento consciencial de los demás, se paran. Pero con lo que tú nos acabas de explicar quiere decir que tú eres 100% responsable de tu propio concepto de humanidad, tu nueva percepción. Tú haces tu parte y tu parte es muy importante para contribuir con el todo. También es súper importante esto que has dicho de que es bidireccional el inconsciente colectivo. Yo colaboro con el inconsciente colectivo y el inconsciente colectivo también puede intentar anular mi conciencia, pero también eso forma parte de nuestra responsabilidad de poner el freno para no contagiarnos, ¿no?, del inconsciente colectivo y seguir como enviando nuestra señal, ¿no? Es como algo así, ¿no? Enviar nuestra propia señal de conciencia. Yo puedo decirte que a mí la contribución me cambió la vida, o sea, en el momento que yo entendí que mi propio proceso personal no era para mí, sino para contribuir con el todo, quisiera despertar 1, 2 o 5, a mí me daba igual cuántos, ¿no? Tengo un gran amigo que dice, tú ocúpate de ti, que ya me encargo yo de los que se ocupen a través de ti, ¿no? Como si Dios le dijera esto, y es, tú ocúpate de tu nivel conciencial, sin buscar excusas fuera, es que el mundo no entiende, es que mi familia no me acepta, es que tú ocúpate de tu nivel conciencial y contribuye con el todo. Y para mí la contribución fue esto, ¿no? Fue un cambio radical de percepción, porque además este concepto de unicidad, ¿no?, que el budismo habla mucho de la unicidad, al final es como la máxima, el resumen de todo lo que estamos hablando es ese ágape, ¿no?, ese amor universal que le da el sentido a todo lo demás, ¿no? Yo, no me importa si tú no te inspiras a través de mí, no me importa, yo te doy lo que yo tengo y tú ya haces lo que tú veas con aquello. Y esto creo que puede ser un aliento muy, muy grande para muchas personas que nos estén viendo y que a nivel mental se sientan tentadas en parar ese nivel conciencial por lo que se encuentren fuera. Entonces, desde la contribución, siempre, por lo menos en mi propia experiencia, siempre te vas a sentir sostenido, siempre. Yo doy lo que tengo, como dice mi madre, dice, el que da lo que tiene no se le puede pedir más. Pues yo doy lo que tengo y no se me puede pedir más y lo pongo al servicio, ¿no?, al servicio de la humanidad. Es increíble, Emilia, hablar contigo. Yo estaría horas y horas, me emociono muchísimo. Hay ratos que me cuesta continuar la conversación porque son verdades tan grandes que a veces es inevitable entrar en la frustración de por qué todo el mundo no entiende esto, si son verdades absolutas, ¿no?, y rotundas. Y luego aparece esa compasión de entender que cada uno tiene su ritmo y que cada uno despierta cuando esté preparado para comprenderlo, igual que nosotros hemos despertado también en el momento oportuno y no hace 30 años, sino cuando ha correspondido, ¿no?
Quiero darte las gracias infinitas, Emilio, porque tu nivel conciencial nos está despertando a tantos y tantos, que transformando nuestras vidas y que además somos luz para otros. O sea, esto es como una cadena de favores, ¿no? Es como una bomba ahí que va haciendo una explosión y que hayas puesto al servicio de la humanidad toda tu conciencia, todo tu aprendizaje, toda tu sabiduría. No tengo palabras para agradecerte. Bueno, pues muchísimas gracias. Tú sabes que yo lo hago con un enorme placer y no el placer externo, sino de la plenitud interna. Es un camino de vida al que además aliento, como tú también haces, aliento a todas las personas que vayamos eligiendo, que vayamos escogiendo y cada vez somos más. Esto no aparece en los grandes medios de comunicación, no aparece, como solemos decir, en los telediarios, pero cada vez somos más. Ese nuevo paradigma que tú has planteado como telón de fondo de nuestro diálogo, ese nuevo paradigma está avanzando enormemente en la humanidad. Tenemos que tener confianza en el proceso y esa confianza en el proceso también depositarla en nosotros mismos. Y cuando vienen bajones, pues se aceptan los bajones, se aprietan los dientes, se sabe que nada es permanente y seguimos para adelante, sabiendo además que incluso cuando nuestra mente dice que sea un fracaso, es mentira, es un éxito. Totalmente, pues muchísimas gracias, Emilio, por habernos dedicado este ratito y esperamos volver a tenerte pronto cuando tu agenda lo permita con nosotros para seguir reflexionando. Gracias infinitas, te queremos mucho. Un abrazo muy Muchas fuerte. gracias, igualmente, Irene. Muchas gracias.